Y por fin, después de muchísimos años, parece que una de las demandas más sentidas de los mexicanos que viven en el extranjero será una realidad. Me refiero al sistema de voto por Internet. Tan solo en los Estados Unidos viven un poco más de 34 millones de mexicanos. Sí, oyó usted bien, 34 millones de mexicanos, de los cuales 22 millones son mayores de 18 años y casi 12 millones nacieron en aquel país y podrían votar en elecciones presidenciales, tanto en la Unión Americana como en México, en caso de registrarse como votantes. Por ahora hay ante el INE 165,000 solicitudes de credencialización de mexicanos que residen en los Estados Unidos. Pero, ¿cómo va a funcionar? ¿Podrá ser capaz de evitar las sospechas de fraude? Porque esa es la polémica por la cual los consejeros del Instituto Nacional Electoral y los representantes de partidos no querían aprobarlo, por mera desconfianza. Lo cierto es que la primera prueba de fuego la tendrá en las elecciones estatales del Estado de México y de Coahuila, que se realizarán en el 2017. Y de todos estos candados que dicen son inviolables y a prueba de corrupción, hay que ver si efectivamente así funcionan. De su importancia nos hablará esta noche el consejero del INE, Enrique Andrade González. Quédese conmigo. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibir en este foro a Enrique Andrade. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral. Enrique, ¿cómo estás? Bien, Lolita, con el gusto de saludarte y muy agradecido por este espacio. Al contrario, Enrique, este tema particularmente ha sido un tema que hemos abordado a lo largo de muchos años aquí en este programa y hemos dado seguimiento de manera personal desde que este tema se empezó a abordar allá en la Secretaría de Gobernación. Sin lugar a dudas, una de las quejas que siempre escuchamos por parte de nuestros paisanos en los Estados Unidos era ser considerados como ciudadanos de segunda. Es decir, de ellos recibimos la mayor cantidad de dinero después del petróleo en sus remesas, pero no tenían derecho a votar. Es decir, eran de esas incongruencias que finalmente hoy están aterrizando y hoy ya podrán hacerlo por Internet. Este es un tema fundamental porque pues estamos a la vuelta de la esquina de que se den las elecciones en los Estados Unidos y allá ya Donald Trump dijo, ¿verdad?, que todo estaba amañado y que las elecciones estaban amañadas cuando ni siquiera se han llevado a cabo, no sé a quién me recuerda. Pero ciertamente aquí ha sido como una constante, ¿no? Es decir, ya llevamos muchos años en donde de antemano declaramos, muchos, no yo, por supuesto, pero muchos dicen que están amañadas las elecciones y que están cargadas por parte del gobierno hacia un candidato, etcétera. ¿Cómo van a romper con ese sospechosismo o con esta práctica que finalmente nos hace tanto daño a la democracia? Claro, fíjate que yo creo que ese es el reto mayor. Finalmente, nuestro sistema electoral desde 1990, que ya es un sistema autónomo del gobierno, ya la Secretaría de Gobernación que antes, digamos que encabezaba el Instituto Electoral, ¿Sí? dejó de hacerlo en 1990, se hizo un instituto fuera del gobierno, autónomo, y así hemos venido trabajando. Ahora en 2014 se transforma este IFE en INE. Así es. Y bueno, finalmente no tiene nada que ver con el gobierno, es un organismo autónomo. Sin embargo, como tú dices, este sistema se construyó en base a la desconfianza, Sí. porque había un partido hegemónico antes de 1990, finalmente se da la transición en el 2000, pero este discurso sigue siendo un discurso recurrente, ¿no? Así es. Entonces nuestro sistema electoral está prácticamente plagado de mecanismos de verificación y de certeza en todos los pasos que tenemos en el proceso electoral. O sea, aquí los hackers no van a tener nada que hacer. Y en el caso justamente de que estamos tratando de avanzar, que sería ya un voto desde el extranjero de otro Sí. mecanismo que no fuera el postal, porque el voto postal sí da mucha certeza,
O sea, finalmente el voto postal se llegan los sobres votos, se abren en una casilla como la casilla normal. Claro. Hay representantes de partidos y ahí se cuentan cada uno de los votos. El voto por internet no nos va a dar esa certeza Así es. porque alguien va a estar votando atrás de una computadora Claro. y ese que está votando no podemos saber si realmente está solo, si no está acompañado, si no lo coaccionaron, en fin. O sea, va a haber tramos de finalmente de que no vamos a poder comprobar porque así es el internet, ¿no? Sin duda. Pero definitivamente nosotros esperamos que el sistema nos dé las mayores garantías y aquí lo más importante, Lolita, es que finalmente los partidos estén convencidos de que esto es algo necesario para los paisanos en Estados Unidos, que lo puedan verificar y que nos acompañen en tomar una decisión. Yo no sé cuál va a ser, apenas vamos a desarrollar el sistema, en abril estaremos tomando la decisión, pero lo más importante es que los partidos y la sociedad estén convencidos de que el sistema sirve y de que no van a poner, digamos, que de alguna forma en duda cómo se va a votar, quién va a votar, en fin, porque creo que la duda sería fatal y no pudiéramos avanzar más allá Pero del no voto va a postal. faltar, tú sabes que nunca falta Así el es. negrito en el arroz, que siempre va a estar dale y dale y dale con Claro. que, no, esto está amañado y entraron los hackers del partido de oposición para voltear el resultado de las elecciones. O sea, qué terrible me parece que no podamos ejercer nuestra democracia como debe de ser, por la falta de confianza. Sí, fíjate que hay países que han avanzado en esto, por ejemplo Brasil que tiene su urna electrónica y lo que ellos hicieron es invitar a la sociedad en general a decir traten de hackear la urna, traten de alterarla. Eso Y es. se hizo público, estaban los medios de comunicación participando en este evento y no pudieron alterar los resultados, no pudieron hackear la urna y entonces el pueblo empezó a confiar. Creo que debemos de hacer algo similar, tenemos que trascender la confianza Sin en duda. todo caso de los partidos y que la sociedad sea la que avale este tipo de sistemas. Bueno, ¿y no sería interesantísimo que pudieran ustedes echar mano precisamente de quienes hicieron este tipo de programas en Brasil para poder tener exactamente el mismo patrón de conducta y poder lograr pues la confianza de la ciudadanía, de los partidos y candidatos? Sin duda, sin duda. Yo creo que tenemos que recurrir a este tipo de experiencias. Ahora el Internet normalmente lo utilizamos para hacer transacciones con dinero, para pagar Claro. una tarjeta de crédito. En fin, es un sistema seguro, desde luego tampoco es el mejor. Así Ha es. habido ejemplos también de hackeos, fraudes, de claro. cuestiones de fraudes, en fin. Entonces, bueno, yo creo que lo mejor es probarlo, ver que realmente lo podamos utilizar. Se planteó hacer pruebas piloto, pruebas públicas. Yo creo que lo tenemos que hacer. El chiste es que cuando lo usemos todos estemos convencidos de que sirve y de que no va a ser un pretexto para cantar un fraude, ¿no? La participación de los mexicanos en las elecciones. Esto es bien importante porque hace muy poco, pues, la jefa de campaña de Trump minimizaba la participación de los mexicanos ahora que se están llevando Claro. estas campañas y decía, no, los mexicanos no votan. Era una expresión de Así ella, ¿no? Y es. por eso no nos preocupa el voto latino. En este caso, ¿sientes tú que el darles esta facilidad a través de Internet les permitirá tener una mayor participación? Va a ser un inicio. La verdad es que yo creo que tenemos una cultura del voto en general buena. Yo diría en elecciones presidenciales estamos arriba del 60, 62%. Hay países que tienen 78, 80, 85. La verdad es que es una mejor participación. Pero en general en las elecciones presidenciales en México sí se participa. No es lo mismo y no va a ser igual pensar que así se va a participar de los mexicanos que viven en Estados Unidos, porque como tú sabes, algunos, los paisanos, algunos ya perdieron del interés político a lo mejor, o no están informados, en fin, O ni entonces siquiera conocen a los no candidatos. conocen a los candidatos. Entonces creo que hay que hacer una labor de Bueno, que eso educación nos pasa aquí en cívica, ¿no? México también. A veces no Sí, a conocemos veces. ni siquiera a los candidatos, Sí, ¿no? exacto. Tiene que haber una labor de educación cívica allá y creo que poco a poco, siempre y cuando les acerquemos una modalidad fácil de voto, poco a poco creo que se van a empezar a interesar en participar. Es muy importante lo que tú decías, ellos ya participan económicamente y hay municipios, hay ciudades que viven de las remesas Totalmente. prácticamente, ¿no? Así Y es. ciudades que ya viven del otro lado, ¿no? En Estados Unidos. Entonces sí es muy importante que tengan conciencia de que el voto se va a significar un cambio para sus familias.
Así como significa un cambio los dólares que mandan, va a significar también un cambio la participación política. Y esto creo que es lo importante, son los líderes de la familia, muchas veces son los que están mandando el dinero, son los que más influyen también en las decisiones de su familia, porque son ya sea el jefe o la jefa de la familia los que están influyendo con el abuelo, en fin, con los padres que viven acá. Entonces creo que va a ser muy interesante que se convenzan de que para México siguen siendo igual de importantes. Desde luego ahorita el tema es que participen en Estados Unidos, por Sí, claro. supuesto, creo que los agravios que ha dado el candidato republicano Donald Trump no son menores No, bueno, y ahorita es el momento en que los mexicanos estén unidos allá, por pero también supuesto que creo sí. que va a ser el momento de que estén unidos aquí. El costo del voto, siempre nos hemos quejado que el voto en este país es uno de los votos más caros del mundo. El hecho de poder votar por internet ciertamente abatirá en mucho los costos, ¿no es así? Sí, en un principio no, porque es una inversión, finalmente sí va a ser un gasto importante. Desarrollar el sistema, que este sistema nos dé certezas. La ley lo que nos obliga al INE es que nos lo auditen 2 empresas de prestigio internacional. Eso es. Estas auditorías van a tener un costo, pero finalmente es un gasto único, que ya una vez teniendo el sistema, lo usemos o no para la presidencial del 18, porque sí es un tema que habrá que debatir y en un momento dado decidirlo entre todos, pero ya tener el sistema es importante para usarlo, a lo mejor en una local, en una consulta popular Eso es. y en un momento dado en una elección presidencial. Creo que tenemos que ir avanzando también poco a poco de manera responsable, pero sí estando conscientes de que ya tenemos un sistema y ese sistema lo vamos a poder utilizar. ¿Qué participación tendrán los consulados en esto? Muy importante, muy importante. Ahorita los consulados son aliados nuestros, están ayudándonos a convencer a los mexicanos de que saquen la credencial del INE, de que la pueden tramitar en los consulados. ¿Ah, sí? Es gratuita, Mm. ya en todos los consulados en Estados Unidos se está dando el servicio, en los consulados móviles, en los consulados sobre ruedas, que como tú sabes son los que llegan en donde está viviendo la comunidad mexicana. Y lo único que se necesita es el acta de nacimiento, un comprobante de domicilio y una identificación para poder tramitar la credencial del INE. Y esta credencial, como tú sabes, en México la usamos para todo, es Por nuestra supuesto. identificación nacional, abrir una cuenta de banco, cambiar un cheque, en fin. Pero en Estados Unidos cada vez es más también importante, la reconocen ya las autoridades americanas como una credencial útil, válida. Claro. Entonces creo que esa es una buena oportunidad y los consulados son aliados en esto y una vez que ya tengan su credencial, lo que hay que decirles es, ya tienes tu credencial, ya te puedes identificar, pero lo más importante, ya puedes votar. Excelente, pues desde algún lugar de Europa, José Luis Belmar nos tiene una mujer en la historia. Una casa no es hogar a menos que contenga comida y fuego para la mente, así como para el espíritu, dijo Margaret Fuller, muy conocida activista por los derechos de la mujer y crítica literaria. Nacida en mayo de 1810, se vio entrelazada con intelectuales alrededor del estado de Massachusetts, incluyendo al famosísimo Ralph Waldo Emerson. Durante la década de los años 30 y 40, se dedicó con sus críticas literarias, culturales y feministas a intentar cambiar el puritanismo reinante en Estados Unidos. Fuller conducía conversaciones con prominentes intelectuales del día en la llanura de Jamaica, un suburbio de Boston. En conversaciones, muchos grupos discutían sobre diferentes temas y esto hizo que participara gente prominente de casi todo Boston. Margaret también inició La República, publicación de la revista trascendentalista El Cuadrante de Dial. Desde el primer número, Margaret fue articulista y editora. Su primer libro, Verano en los Lagos, condujo a que fuese invitada como crítica literaria en el New York Tribune. Publicó su clásico feminista, Mujeres en el siglo XIX, en 1845, y además de formar una sólida carrera de enseñanzas y ensayos, se volvió activa dentro de varios movimientos para reformas sociales.
Un año más tarde, en 1846, se fue a Europa como corresponsal extranjera del Tribune y en Inglaterra y Francia era considerada como una intelectual muy seria y fue rodeada de gente prominente. En Italia, en 1847, Margaret Fuller conoció a Giovanni Angelo, marqués de Osoli, 10 años menor que ella. Osoli era de principios muy liberales. Se convirtieron en amantes, tuvieron un hijo en 1848 y se casaron un año más tarde. Involucrados en la Revolución Romana, la caída de la República de Roma, durante la Revolución y durante el sitio de Roma por las fuerzas francesas, Margaret asumió el cargo de uno de los hospitales de la ciudad, mientras que su marido participaba en las batallas. Después, ambos huyeron a Florencia. Más tarde, viajaron en barco con rumbo a Estados Unidos, pero el barco jamás llegó a su destino, pues fue rodeado por una furiosa tormenta marítima cerca de la Isla del Fuego, en Nueva York, y la nave se fue a fondo del mar. Los cuerpos de Margaret y de su marido Angelo jamás fueron encontrados. Desde Europa, José Luis del Mar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Margaret Fuller. Enrique, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche y queda la invitación abierta porque ciertamente ese es un tema que no se agota ni se va a agotar en mucho tiempo. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, Lolita, de verdad por el espacio y ojalá que nuestros paisanos acudan a tramitar su credencial y después que puedan votar en las elecciones. Así, voten por Hillary, ¿eh? Voten por Hillary, no se les olvide. No se pierdan nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.